saludo, amigas y amigos, y una invitación nuevamente a pensar en voz alta, juntas y juntos, empezando ahora este 2024. Miramos impotentes, con enorme dolor, con el alma partida de ver todas las imágenes de situaciones genocidas alrededor del mundo y de violencia tan alta y tan criminal y cruel como la de Gaza. También la de Ucrania por la invasión rusa. Hay dos grandes experimentos neoliberales en su grado extremo en las nuevas estrategias y tácticas de esta forma tan inhumana del capitalismo en curso. Uno económico con Milei en Argentina y todo tipo de derechos sociales y económicos vulnerados y negados, y además con una represión creciente que se viene. Y otro de genocidio total, territorial, colonialista, político, económico, militarista, de los peores casos de la historia humana en Gaza. Y todos como sociedad civil, sin poder articular acciones con la suficiente fuerza moral para enfrentarlas y detener a las políticas que las llevan adelante. Creo que tenemos un desafío enorme como humanidad. Y sí hay acciones. Ayer hubo un paro general enorme en Argentina, hay acciones en favor de los palestinos por todo el mundo, se acaban también las fuerzas académicas de México y América Latina de hacer cartas incitando a los gobiernos, a los rectores a tomar posturas y romper relaciones con Israel mucho más claras. Sin embargo, el nivel de la acción y la resistencia no violenta está muy abajo del nivel de la guerra y la violencia. Pero vayamos ahora a la guerra sucia electoral en México y todas las otras formas de alta violencia que nos atraviesa. Acaban de cerrar las precampañas, el periodo de precampañas, y ha quedado muy claro y cada vez más están al desnudo todas las identidades, las fuerzas políticas, las personas en cuanto a sus intereses, a su doble moral y a sus valores claros o a su hipocresía. Cada día vemos con enorme desparpajo, cinismo, impunidad, chapulineos, cambios de golpe de identidad política, social, toda forma de engaños, hipocresías, y todo cubierto por los poderes fácticos y mediáticos que son cómplices completamente de estos engaños a la población. Es la siembra permanente, como hemos dicho, del infantilismo social político en la población. Como hemos dicho, esto no tiene nada que ver con la inteligencia ni con la moral de las personas. Tiene que ver con una lógica de la reflexión que puede permitir que alguien como Lorenzo Córdoba sea el orador único, cínico de una próxima marcha, cuando con el INE se dedicó a promover marchas en defensa del INE y la democracia, mintiendo totalmente que estaba en riesgo eso en el país. Y apenas salió del INE, fue contratado por Latinus, una de las organizaciones más corruptas y mentirosas que puedan existir, y que permanentemente están buscando regresar a los antiguos intereses y corrupción en el país. La gente que fue a las marchas del INE y en defensa de la democracia, ¿no se le hará raro que ahora Lorenzo Córdoba sea el orador en las marchas de la oposición? ¿No que era neutral en su papel del INE y defendía la democracia? Otro hecho tremendamente impune y de la guerra sucia es la no ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. Sus números, su entereza, la conozco desde el año 95, su coherencia, sus resultados intachables hacen increíble que no se la haya ratificado. Pero claro, metió el dedo en la llaga en la corrupción del cártel inmobiliario del PAN en el DF, uno de cuyos jefes es el candidato a gobernar la Ciudad de México. Otro caso también tiene que ver con las formas de empezar a acusar la posibilidad de fraude electoral o de dictadura en México cuando jamás
se han podido decir en forma abierta y libre todo tipo de opiniones como ahora, y lo decimos con total conocimiento de causa. Cualquiera puede mentir, hacer fake news, inventar lo que sea, y no hay ningún tipo de sanción ni de represión. ¿Y cómo puede alguien no caer en el infantilismo social de creer que alguien que tiene más del 30% de ventaja, como es Morena y Claudia Sheinbaum, y una aceptación por encima del 70%, va a ser fraude electoral? Pero estas cosas que parecen tan elementales escapan en la reflexión porque prevalece el odio y la negación de la realidad. Es difícil encontrar dos identidades sociales más diferentes que la de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, diferentes en el terreno de lo intelectual, diferentes en lo científico, diferentes en la coherencia entre sus historias personales desde su juventud hasta ahora, diferentes en las formas de enriquecimiento, siendo Sheinbaum una persona sin ningún tipo de riqueza personal y Xóchitl Gálvez totalmente permeada de formas nada claras de ser una persona rica, diferentes en la coherencia del discurso, en la cientificidad de los argumentos, en la claridad de la autonomía. Sin embargo, es importante, sobre todo en el tema de Claudia Sheinbaum, cuidar mucho lo que en la no violencia, la construcción de paz se llama la fuerza moral. La fuerza moral es muy importante, la palabra fuerza delante de moral. Se habla mucho en forma genérica de moral, de ética, como principios fundamentales, pero si no se le agrega el concepto de fuerza delante, no se entiende bien de lo que se está hablando de fondo. Y la fuerza moral es algo que está íntimamente ligada a la relación entre los medios y los fines. Y los medios, como bien decía Gandhi, son ya un fin en sí mismo. Y no se puede justificar el uso de cualquier tipo de medios en aras de un fin que se supone superior. Ese es un error gravísimo y es un error que mina totalmente el tema de la fuerza moral. Y hay una arma de dos filos, una trampa en el tema del plan C, en parte, porque si bien tiene mucho sentido para hacer avanzar reformas claves para la democracia en nuestro país, a la vez es un chaleco de fuerza que hace que con tal de lograr esa mayoría legislativa se dejan de lado todo tipo de medios en aras de un fin que aparentemente parece superior. Pero es un error muy grave y lo principal debe ser cuidar a los movimientos sociales, cuidar a las bases, cuidar a la coherencia. Porque para algo de corto plazo, que sería como tener una mayoría legislativa inmediata, el gobierno de Sheinbaum va a durar 6 años y hay que pensar en la gran cantidad de traiciones, de golpes bajos internos, etcétera, que se van a ir dando seguramente por meter gente con identidades y fuerza moral muy menor. Y quisiéramos acabar manifestando el dolor y la indignación por el secuestro y desaparición de Lorenza Cano, buscadora en Salamanca, de su hermano, a quien secuestraron hace pocos días, a quien mataron a su esposo e hijo. Es increíble el dolor que produce de alguien que es una buscadora ejemplar en el secuestro, y también al año de la desaparición de Ricardo Lagunes, de Antonio Díaz, y el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que nos parecen situaciones muy importantes que tienen que resolverse ya para no dejar que siga creciendo esta espiral de la guerra en México.